Nuevamente, buenas tardes. Después de escuchar esta palabra es una forma de decir buenas tardes. Les comparto algunas cositas que me fue trayendo de alguna manera esta palabra. Primero y principal, a ninguno de nosotros nos tocó vivir esta palabra. Por más que en algunos momentos nos hemos sentido perseguidos, pero nunca nos ha pasado por ser verdaderos testigos de Jesús. Por ahí nos han perseguido por defender algunas verdades o valores, pero nunca nos ha tocado vivir esto. Pero sí les ha tocado vivir a los primeros cristianos esto. Esta palabra fue escrita después de la muerte de Jesús y resurrección. Y era una palabra que alentaba a los que estaban viviendo eso. Ustedes conocen la historia de los primeros cristianos. Pero esta es una palabra que sucedió en los primeros tiempos, sucedió después, siguió sucediendo y actualmente sucede. No en nuestro país, no en nuestra realidad, pero en muchos países sucede esto, con muchos cristianos, en China, en los países de un fundamentalismo musulmán, de otras religiones. Y si vemos la historia de la Iglesia, sucedió también de parte de la Iglesia hacia sus propios hijos estas persecuciones. Y entonces nos queda grande este Evangelio, porque ¿cómo podemos dar testimonio de Jesús? Gracias a Dios no nos tocó vivir esto, pero tenemos que de alguna manera dar testimonio de Jesús. Y cuando reflexionaba sobre esto y veía esta realidad, que no nos toca vivir este anuncio de Jesús, aunque a veces posteamos algo en las redes y nos persiguen por lo que posteamos, pero no es lo verdadero que nos revela Jesús en este Evangelio. Pero tomando un poco el ejemplo que utiliza San Pablo y dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y cada uno de nosotros, vos y yo, somos miembros de este cuerpo de Jesús. Cuando en un cuerpo uno de los órganos es afectado por alguna herida o infección, todo el cuerpo paraliza su actividad y se centra en defender ese órgano enfermo a través de las defensas. Y el cuerpo queda en una temperatura que hace que todo... Y entonces me puse a pensar que tal vez nosotros no nos toca vivir este Evangelio, pero alguno de nosotros, desconocido, algún hermano en algún lado, muchos hermanos en algún lado, está sufriendo esto. Entonces, de alguna manera, nosotros deberíamos centrar nuestra actividad en rezar por esos hermanos para que el que persevere hasta el final se salvará, para que Dios le dé la gracia de perseverar hasta el final en ese testimonio de Jesús. Porque si nosotros lo hacemos por alguien, Dios sabrá si nos tocará en algún momento padecer esto. Sabremos que alguien lo está haciendo por nosotros. A veces no tomamos conciencia. Sí nos pasa cuando sentimos que algo le pasa a uno cercano nuestro, a un familiar, un hijo, un amigo, un conocido, que está pasando un problemita. Enseguida armamos una cadena de oración, pero porque nos toca en el afecto. ¿Y la comunión espiritual dónde está? Nos debería también tocar saber que hay otros hermanos que no conocemos, pero son hermanos al fin, que están sufriendo, y deberíamos orar por ellos. Sí nos resulta fácil con los nuestros, pero bueno, de alguna manera Dios nos pide que abramos el panorama y tengamos una oración, diría misionera, si les parece, de rezar por aquellos que están siendo perseguidos en el nombre de Jesús.
no para que nos entristezcamos, porque nosotros estamos bien, sino para que ellos estén bien y le dediquemos tiempo en rezar por ellos. Y por otro lado, una cosa que me daba que pensar, por ahí nosotros rezaríamos para que Dios no lo permita, para que Dios evite eso. Y no es una oración apropiada, porque es cierto que Dios lo permite, pero que lo permita no quiere decir que lo quiera. Como veíamos ayer, Dios permitió tus pecados y mis pecados y sin embargo escribió derecho con líneas torcidas, porque respeta la libertad, pero Dios sabe usar todo eso para bien. Entonces debemos orar por aquellos que están pasándola y dando testimonio de Jesús. Y hay algo muy importante, ellos son perseguidos por dar testimonio de Jesús, no por perseguir a una iglesia o pertenecer a una iglesia, por pertenecer a Jesús. Porque la gente no rechaza a Jesús en nuestro ámbito, rechaza a los mediadores de Jesús. Porque muchas veces nosotros nos presentamos como mediadores de Jesús y nuestra vida, como decimos siempre, borramos con el codo lo que escribimos con la mano. La gente tiene problemas con la mediación, no con aquel que es mediado, porque nuestras hipocresías son las que hablan mal de Jesús, no nuestras palabras. Y ojalá entonces de alguna manera en ese sentido sí hacernos cargo de que nosotros estamos llamados a ser no mediadores ni de la iglesia ni de sus verdades. Estamos llamados a ser testigos de eso. ¿Y testigo qué es? Testigo es vivir lo que quisiéramos defender con capa y espada. Y en realidad no estamos llamados a defender con capa y espada. Estamos llamados a ser testigos de esa verdad que no necesita de nuestras palabras, sino de nuestra vida comprometida con ellas. Y ahí seremos mártires de aquello que creemos, aunque no derramemos una gota de sangre. Amén.